Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Voy a leer este texto que tenemos ahora delante en pantalla, que he titulado así demasiado largo, pero es ese tema tan importante, es una de las claves, por eso lo pongo aquí. No es que sea la clave, sino bueno, es una manera de entrar a estas cosas fundamentales que estamos viviendo hoy, de la influencia de espíritus, en tanto que hay dos grandes grupos de espíritus muy elevados, que son los que ya están en el plano 6, los perfectos, y por otro lado los celestiales. Pero vamos a hacer el dibujo de siempre, este que nos presentó hace mucho Jesús como Miller, el alma, que es mitad de un alma y por eso la pinta así, contiene, de alguna manera es como que contiene nuestros dos cuerpos, el espiritual y el físico, que ahora ponemos así superpuestos si queréis, porque por el día pues estamos pegados, el alma tiene al cuerpo espiritual pegado al físico, digamos. Entonces cuando morimos el cuerpo físico ya no está y se queda el alma, que es el yo real en el fondo, con el cuerpo físico enganchado, digamos, y sigue progresando en amor en dimensiones cada vez en realidad más increíbles. Entonces también teníamos ese dibujo que siempre nos hace tan simple de los planos. Nosotros en la Tierra estamos en condición de plano 1, que es este de aquí abajo, ¿verdad? Y a veces muy baja, generalmente la humanidad. Entonces las condiciones del alma, independientemente de si estamos o no con un cuerpo físico, son lo importante, porque es el yo real. Y aquí tenemos la condición 6, que es la última en la que puedes progresar si no tienes amor divino. Si aceptas amor divino, entonces ya no vas a detener tu progresión y vas a seguir hasta mucho más arriba, que hay muchísimas más dimensiones. E incluso podemos, según nos dice Jesús y María, pues nos podemos reunir con el alma gemela, realmente fusionarnos para empezar como otra etapa, otra serie de pantallas, por ahora desconocidas, digamos, en el videojuego este, que sería la existencia, ¿no? El regalo que es la vida, pues de parte de Dios, claro, y la creación del alma en sí, de esta cosa que vemos aquí, que no se puede representar, lógicamente, y no se ve. Entonces, claro, aquí hemos visto esto de que dejamos el cuerpo y todo este rollo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que somos siempre muy libres. Entonces, claro, tener en mente este esquema y que somos pues muy libres hasta cierta medida, hasta cierto punto, para lo que vamos a ver ahora. En gran medida este texto, que voy a leer despacio, es para invitarnos un poco a ver y a comentar esto que vimos de Sebastián, donde titulé aquí esa serie de vídeos para enlazarlos todos en esta entrada. La titulé Jesús habla con un ateo feliz y orgulloso, que está en la sexta dimensión, sobre el último dolor. Habla de ello con él. Y luego siguen hablando cuando ya está en la séptima esfera y todo eso. Y tenemos pues la serie de vídeos hecha hasta ahora en conversación con Clau, con Ana P, con Ana C, y los textos del resumen también. Bueno, pues resulta que, para empezar, uno de los grandes temas o grandes cambios es este salto, ¿no? Es increíble, digo aquí, haber dado el salto gracias a la segunda venida de Jesús en Australia. En mi caso, ¿verdad? Al encontrar esto, también en el de varias personas, ¿no? De estas que he citado ahora, nos hemos sensibilizado mucho, y lo llamo aquí en plan pedante, pues este salto perceptivo, ¿no? De habernos dado cuenta de la inmensa presencia de desencarnados, o sea, de espíritus, pues como lo hemos pintado ahora, ¿no? Ya han perdido el cuerpo, pero cuando tú tienes una condición más elevada en amor, como es el caso de los que vamos a hablar, tienes poder relativamente en amor, y en verdad tienes poder sobre los planos inferiores, es decir, sobre nosotros, para influir. Eso es lo que vamos a hablar, y ya lo hemos comentado bastante. Además, incluso está puesto en todas las páginas. Fijaros, este texto, que lo tengo aquí delante ahora mismo, lo he puesto delante. Este es el texto de introducción de la web que está en todas las páginas y entradas, ¿no? Ese que comienza: Jesús habló a través de Paget hace más de 100 años. Bueno, pues ahí también lo comentó.
porque es una cosa como muy simple y una clave fundamental, como digo aquí también en plan pedante. Bueno, estos desencarnados están en muy diversas condiciones en amor. Y cuidado, son miles y miles de millones continuamente actuando en nuestras heridas emocionales. O sea, lo que nosotros les dejemos, al no sanar las heridas emocionales, pues nos ayudan o bien nos distorsionan más. Y es lo que vamos a ver ahora. O sea, estos desencarnados o bien actúan para anestesiarnos, es decir, se colocan ahí para que no tapemos al final la herida emocional, que es como si fuera un agujero en el aura, como vimos hace poco también en un vídeo muy básico. Actúan para impedir, lo sepan o no que están haciendo eso, impedir el crecimiento real de nuestra alma. Pero lo importante es que nosotros cerremos esas heridas y tengamos ese crecimiento por nosotros, no porque nos las tapen con energías, etcétera, no porque nos alivien y todo eso, que es la manera que nosotros pensamos que a veces es la felicidad, o es sanarnos, o es estar bien, o es enamorarnos, y sin embargo es otro tipo de transmisión de energía que tiene en cuenta las heridas pero sin sanarlas y sin respetar por lo tanto el libre albedrío del alma a la cual están aliviando, etcétera, porque ellos mismos, esos espíritus, no están sensibilizados con todo el hecho que conlleva ser un alma, ¿no? Con esa libertad, pese a que lógicamente saben muchas más cosas que nosotros, energéticamente, etcétera, pero cosas esenciales sobre Dios y eso, que es de lo que tratamos aquí en este texto, pues no las conocen, o no quieren, más bien. O bien para directamente, esos espíritus directamente quieren satisfacer sus propias heridas relativas a querer controlar, ¿no? Heridas de control, si lo decimos rápido, ¿no? O de poder, de sexo, y por lo tanto simplemente están ahí reforzando nuestro actuar desarmónico. O sea, nosotros ya, si nos faltara poco, si nos bastan pocas cosas ya para, digamos, desarmonizarnos con la verdad y el amor tal como los ve Dios, es decir, seguir ahí pues con prácticas que en el fondo degradan nuestra alma, pues muchas veces los espíritus ya no benefactores, que ya no son bien intencionados, directamente malintencionados, ya van a esto, a satisfacer adicciones emocionales, ¿no? Estas heridas, etcétera, ¿verdad? Pues claro, ¿por qué ponemos etcétera? Pues porque hay muchos espíritus simplemente perdidos en nuestras auras, podríamos decir, como puedan ser algunos familiares, etcétera, ¿no? O bien también perdidos en las ideas de la reencarnación, molestando así a niños, adultos, ¿no? Molestando entre comillas, porque ya vemos que la verdad divina nos comenta que reencarnación solo hay la de las almas cuando ya se han unido con el alma gemela, y por lo tanto son muy poquitas las que han podido volver a la Tierra desde el plano 36. Y no es una reencarnación como nosotros pensamos, es una vida continua en el fondo. Entonces no existe la reencarnación. Entonces, aquí pongo que ya vimos algo de todo esto, en parte en algunos vídeos donde hice introducciones, ¿no? A veces pues simplemente muy informales, como esta de la breve historia del alma, o en lo que verdaderamente está pasando en el planeta, ¿no? Esos son enlaces a 2 vídeos. Bueno, pues muchos espíritus tienen una condición superior a la que los humanos tenemos, claro, en general, es decir, están con un crecimiento en amor y en verdad del plano 2 o más arriba. O sea, esa condición álmica es de plano 2 o más. Nosotros estamos en plano 1 y a veces en una zona muy baja. O sea, en general casi todo el mundo en el planeta está en una zona bastante baja de ese plano, aunque pongan una fachada de felicidad o de qué bien, qué buenos somos, qué poco malvados o que no sé cuántos. Muchas veces hay una gran desarmonía con respecto a nuestra alma, lo que verdaderamente deseamos, por ejemplo, o directamente no queremos reconocer cosas que están degradando nuestra alma y la han degradado, y eso, pues hacemos mucho esfuerzo para tapar, pero estamos en una dimensión baja, de hecho en lo que se llama los infiernos en general, aunque a lo mejor en término medio no en lo más bajo de los infiernos está la condición global, no en lo más bajo, pero sí en los infiernos. Entonces,
como condición álmica, insisto. La tierra no es un infierno, la tierra está destinada a ser simplemente la cuna de la individuación del alma, el primer paso. Y Dios no creó ningún miedo, ni ninguna necesidad, ni nada. Era solo para disfrutar. Las almas, que es la creación más grande de Dios, están aquí solo para disfrutar. Pero luego todo lo demás es creación nuestra. Entonces, entre esos espíritus de planos superiores, muchísimos están en los caminos del amor natural, es decir, no tienen amor divino en el alma, no tienen amor de Dios, y así no tienen una relación directa con Dios. Todos tenemos una indirecta, mediante ese tema tan importante que hemos visto últimamente, en un vídeo que fue muy instructivo, creo, el repaso que hicimos del tema de la conciencia, el 6º de la serie sobre la conciencia, donde leemos lo que vimos resumido en el 4º y el 5º de esa serie, que es fantástico, esta transmisión directa que nos da Dios de su verdad, y nosotros no nos damos cuenta. Esto ya es, digamos, incondicional. Esto siempre es una relación indirecta, pero está siempre, a diferencia del amor divino, como vimos. Entonces, estamos simplemente repasando, como veis, cosas muy básicas que hemos visto miles de veces. Pero entonces, bueno, exagerando aquí. Entonces, la relación directa con Dios es la posibilidad que se abrió con Jesús hace 2000 años, y hoy estamos en el 2022, a primeros, y depende esa relación de recibir amor de Dios, pero esta recepción no se da de forma inmediata, no es algo inmediato. Y aquí enlazo a una página que abrí recientemente donde voy a ir acumulando todos los materiales que son más sintéticos, más directos, sobre preparar el alma para el amor divino, sobre las cosas básicas, no prácticas directamente, sino ideas muy claves que pueden parecer tonterías, ¿no? Como que para que el amor divino entre en el alma lo tenemos que desear, y si no lo deseamos no entra. Y para ello hay que cumplir una condición de sinceridad, es decir, en el fondo de humildad también, en cuanto a eso, a poder sentir las cosas y querer sentir eso como un niño pequeño, ¿no? Ese deseo sincero. Entonces, es decir, el amor de Dios no entra en nuestra alma si no lo pedimos y si no lo deseamos sinceramente. No entra si no estamos armonizados con la posibilidad de recibirlo, en el aspecto del deseo sincero, de sinceridad o de la verdad en nuestra alma, y de humildad, ¿verdad? Que esto es en realidad... Humildad es en el fondo armonizarse con la verdad de Dios, que dice, que también la podéis llamar la ley de Dios, que dice que la emoción fluya. Eso es una ley. La emoción ha de fluir, no ha de bloquearse. Entonces ahora las almas de la humanidad están súper bloqueadas, llenas de miedos y de penas y de iras infantiles que no sentimos como los niños pequeños, y estamos desarmónicos con respecto a ese principio o esa ley de Dios, en concreto para el alma, que es que fluya. Entonces la humildad la falta de humildad es desarmonía con esa ley, con esa verdad. Entonces al final por eso lo podemos reducir todo a verdad y amor, ¿no? Entonces dice, estos espíritus, por lo tanto, actúan en contra de esa recepción del amor divino. Fijaros, en contra. Lo sepan o no, o sea, sin saberlo, o bien aposta, a sabiendas. También los hay a sabiendas que lo hacen. Simplemente no quieren y están en su libertad, y por eso al principio he subrayado ese tema, ¿no? De que somos muy libres, y no por ello, por ejercer nuestra libertad, no necesariamente perdemos nuestra condición álmica. O sea, podemos ayudar a la gente a nuestra manera y seguir en nuestra condición, y es lo que vamos a ver ahora. Es una idea muy simple, ¿no? Entonces ahora vamos a... Bien, algunos de ellos ya creen que alcanzaron la perfección con Dios. Claro, porque para ellos Dios es, ya está. A lo mejor ellos se creen ya Dios, o que Dios es el universo, la creación, etc. Pero ¿qué pasa? Que solo han alcanzado la perfección natural humana, que es la dimensión o esfera 6, un lugar muy feliz, sí, pero que aún es orgullosamente autosuficiente y que no puede ser completamente feliz. Digamos, que esto lo vemos en los materiales de Sebastián, que es lo que cito ahora, ¿no? Lo que enlazo ahora en él. Y si os dais cuenta, veis, pues en estos planos de evolución espiritual, la gente cuando ha ido muriendo
se han ido llenando durante miles de años. La verdad divina nos cuenta, como vimos en el vídeo sobre la breve historia del alma, que estos planos no están abiertos, a partir del 7, no están abiertos aún durante miles de años. Solo cuando viene Jesús hace 2000 años es que se abre el resto de planos, es decir, todas las almas entraban ahí, solo a los 6 primeros a seguir viviendo ya sin el cuerpo físico, y solo cuando viene Jesús se abre toda esta otra posibilidad de evolución, y por lo tanto hay como dos grandes grupos de espíritus, que son los que aceptan el amor divino o los que no, y con muchos grados. Unos lo hacen aposta, o sea, con muchas variantes de hacerlo aposta o no. Pero esto solo se abre, este lío, que en el fondo no es un lío, sino que lo simplifica todo, al centrarlo todo en Dios, y lo simplifica y a la vez lo amplía, curiosamente. Entonces, aquí, fijaros, antes de venir Jesús son solo 2000 años lo que llevamos. Previamente ha habido cientos de miles de años donde las almas han pasado a evolucionar aquí y están por ahí, a veces pues muy satisfechas, a lo mejor están en plano 2, tranquilamente, decenas de miles de años, con sus mundos, sus aprenderes, o sea, sus aprendizajes, prácticas, visitas, con la libertad que les da, además, que pueden visitar a la gente que está en plano 1. Es lo que nos cuenta la verdad divina. Los de plano 2 pueden bajar, cualquier plano superior puede bajar a los inferiores y visitar. El espíritu tiene movilidades mucho más fuertes, digamos, y capacidad mental muy fuerte. Entonces, eso, algunos creyeron ya que habían alcanzado, ¿no? Y fijaros, allí lo hemos visto en otros vídeos, gente que lleva miles de años. Entonces, hemos visto brevemente alguna cosilla. Entonces, sugirió Jesús brevemente esto que acabo de decir. O sea, aquí no nos inventamos en realidad nada. Son cosas como de cajón, surgen de forma lógica. En el material sobre Sebastián sugiere Jesús que realmente una vez que estás en ese plano de la perfección natural, el sexto, puedes admitir que existe un Dios. O sea, hay muchos que no lo admiten, que ya creen que Dios es lo que ellos creen que es, pero no el Dios real del cual puedes transformar tu alma si recibes su amor divino. O sea, si recibes el amor de Dios, puedes transformar el alma. Entonces, algunos espíritus simplemente pues estarán ahí, muchas variantes, ¿no? Estarán ahí diciendo, oye, pues bueno, sí creo en Dios, pero bueno, este es el Dios que yo ya estoy en él y ya está. Y otros pueden saber, anda, pues sí, me están diciendo que hay un Dios que no es el que yo creo, bueno, pero yo voy a seguir con lo mío. Yo no quiero transformar mi alma con ese amor de ese Dios, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos tipos. Aún así, aunque admitas que Dios existe, esos espíritus pueden rechazar esa elección. Y eso es lo que en una parte de la conversación entre Jesús y Sebastián surge literalmente. O sea, dice, son libres. Algunos de ellos pueden saber que realmente existe un Dios, pero a lo mejor vienen de la tradición budista, pongamos, o son ateos y dicen, bueno, vale, veo que hay un portal a la dimensión 7, veo que podría seguir progresando, pero no quiero, y ya está. Por debajo tengo muchos espíritus que influir con mis creencias o mis historias y voy a seguir ahí, a ver qué pasa. Y no necesariamente eso les va a degradar, aunque en algunos casos si hacen elecciones muy desarmónicas, no sé hasta qué punto podrán degradarse. Una vez que, bueno, creo que una vez que alcanzas, por ejemplo, el plano 6, ya no puedes degradarte, o lo supongo. Esto, una vez que lo vuelves a alcanzar, porque recordemos que en la mismísima concepción del alma, el alma ya está potencialmente en ese plano 6, pero enseguida absorbemos miedos, etc. Entonces, puede que admitas que Dios existe, puedes rechazar esa elección de amor divino y de transformarte y seguir en otras dimensiones, y así puedes mantener tu condición en amor ya ganada, mantenerte en tu plano o en uno muy cercano, ¿no? Si es que es posible degradarse, por ejemplo, del sexto, a lo mejor pueden bajar al 2 o al 4 y quedarse ahí, no sé, quedarse ya, si es que es degradante lo que hacen,
con su libre albedrío a partir de ese momento, ¿no? Entonces tienen poder sobre los planos inferiores, que esto es toda una de las claves, ¿no? Si mantienes tu condición en amor, tienes poder sobre los planos inferiores y estás ahí con tu decisión tan contento. Oye, no quiero amor divino, no quiero la dimensión 7, etcétera. E incluso voy a hacer para convencer a todo el mundo que pueda de que da igual Dios, de que Dios ya está aquí, y ya está en mi alma, que en parte es cierto porque la verdad de Dios se transmite ahí, pero no es la relación con Dios, ¿no? La relación con Dios tal como la ve Dios, que es una relación de amor. Entonces, puedes mantenerte y por lo tanto así mantienes esa última herida de orgullo personal que veíamos ahí poco a poco traslucirse en los vídeos de Sebastián. Y puedes, por lo tanto, no entregarte a la relación directa con Dios, o sea, en el camino del amor divino. No entregarte y así no sigues subiendo de dimensiones, no sigues creciendo en amor y en verdad, con un alma transformada, no. No quieres que se transforme tu alma, ¿no? Estás como muy enamorado de ti mismo, que es lo que nos pasa en gran medida en la Tierra, casi todos, a la humanidad colectivamente también, y en estos planos también. Entonces por eso estamos ahí resonando por ley de atracción, ¿no? Con mucho de esto, mediante la tecnología y el orgullo también. Parece que va por ahí. Entonces, a partir del plano 8 es el alma ya transformada. Pongo aquí de aclaración, que ya lo hemos visto a veces, ¿no? Es porque el 7 simplemente es de transición. Ahí se completa la transformación del alma, aunque luego ya sigue para transformarse infinitamente, pero se completa en esa primera fase de unidad con Dios. Aquí hay que añadir eso. Entonces, paradójicamente, estos espíritus listillos pueden ser de todo tipo de tradición espiritual o antiespiritual, o sea, católicos o ciertos tipos de ateos, judíos, musulmanes, hinduistas, yogis, como lo queréis ver, budistas, budisto-cristianos, en plan UCDM, o sea, en plan el curso de milagros, que hay ahí como mucha influencia de espíritus en torno a ese curso, que pues probablemente lo ha dado un espíritu suplantando la identidad de Jesús, porque los espíritus celestiales no actúan a lo mejor tan, por lo que sentí, no actúan tan desarmónico, como que se imponía mucho a Helen, a la canal del curso de milagros, y era muy raro. Aunque bueno, hay parte de la verdad ahí lógicamente sobre nuestra responsabilidad, pero bueno, hay muchos problemas en esos materiales y hay mucha influencia de espíritus. Yo mismo la sufrí, digamos, por arrogancia, las heridas de arrogancia. Ellos vienen a anestesiar las heridas con las excusas de que el mundo no existe, de que no sé qué, a malas interpretaciones de muchas cosas que hay ahí, o de que el amor de Dios es fácilmente accesible, y muchas veces no. Entonces, la mayoría de veces no, porque no sabemos que tenemos que pedirlo, que tenemos que ser sinceros, no sabemos lo que es la oración realmente, y ahí pues hay muchos problemas de influencia de espíritus de este tipo, pero precisamente listillos, y lo digo por propia experiencia. Entonces, imaginaos, estos espíritus de plano 6, muy brillantes, aunque son menos en cantidad que por ejemplo los de plano 2, tienen más poder en amor y en verdad que los de plano 2, como hemos visto, claro, por esa ley, que siempre hay más poder desde lo superior a lo inferior. Así que imaginaos la influencia con ese brillo que tienen, ¿no? La influencia que pueden tener ya no solo sobre nosotros, que estamos más bajos, ¿no? Todavía que el 2, sino sobre los del 2, que son miles y miles de millones, como ahora recordaremos con una foto que puse también en otro lado y que vimos en un taller y veremos. Los del 2, recordemos, tienen a su vez más poder que nosotros en amor y en verdad. O sea, para la hora de viajar aquí, por ejemplo, pueden venir a vernos sin problemas. Puede que alguno esté escuchando a lo mejor vuestras conversaciones, o alguno sea un guía vuestro, o esta conversación que tenemos ahora, bueno, este discurso. Los guías del camino del amor natural pues pueden estar en ese plano. Entonces, como vemos, estos espíritus de los caminos del amor natural
tienen el mismo miedo que nosotros, que solemos tener nosotros. ¿Miedo a qué? A soltar el control. Pero ¿qué pasa? Cuando absorbemos emocionalmente verdades como estas que voy a poner ahora, entonces ese soltar, o sea, ese deseo, esa absorción de la verdad nos lleva a desear soltar el control, desearlo con sinceridad y soltarlo, ¿no? Realmente. ¿Qué verdades? Bueno, pues por ejemplo, la de que todo el mundo es igual como alma. Cuidado, o sea, como alma. O sea, ahí el tema esta alma, que es la que contiene los dos cuerpos y que no se ve ni nada, ¿no? La verdad de que el amor de Dios también esta verdad sería un factor, ¿verdad? El amor de Dios nos sana de manera, digamos, incontrolable, sin expectativas. Es decir, nos lleva a un mundo sin expectativas, a facilitarnos ver a los demás y a Dios así, ¿no? Para podernos relacionar con Dios no podemos llevar ninguna expectativa y por lo tanto si nos relacionamos con Dios, esa verdad absorbida nos va a permitir, según absorbamos más amor divino, pues trasladar esa relación a lo demás, ¿no? Que es no tener expectativas con nadie, lo cual estamos aprendiendo con Dios, ¿no? Entonces, y a la vez con la gente, ¿no? Entonces, digamos eso, ¿no? Pues todo depende de poder vivir armónicamente con el principio del deseo, armónicos con ese deseo, ¿no? Y esa armonía con el principio del deseo conllevaría a superar las ideas mundanas sobre el trueque, que están detrás de todo, ¿no? Nuestros intercambios a base de dinero o a base de emociones, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto, para así no sentir un miedo a la carencia o no sé qué, y entonces hacemos todas esas vidas infernales donde hay ese esconder el miedo en el trueque, ya sea emocional o de bienes o de dinero. Y eso podemos salir de ahí para poder vivir realmente en la idea del regalo, etc. Entonces, la verdad es que con Dios todos tenemos por igual esa relación potencial directa. Esta es otra verdad básica, ¿no? Que la verdad de que podemos tener relación con Dios si recibimos amor de Él. Entonces, estas verdades y muchas otras no las absorbemos emocionalmente y nos pueden ir llevando a soltar el control, ¿no? A desearlo como niños pequeños realmente y poderlo sentir así, ¿no? Que deseamos soltarlo. Así que es una cosa a comprobar que tenemos, ya sin dogmas, todo esto es una propuesta, ya lo veis, para que cada cual lo vaya sintiendo y practicando, ¿no? Yo el primero. Entonces, sin dogmas, ¿qué podemos comprobar? Que se trata de la misma herida en todos, que es una herida de desconfianza. Aunque sean espíritus ya perfectos en amor natural, o sea, del plano 6, los que la tengan, también tienen esa herida última, digamos, de una pequeña, digamos, desconfianza que no les permite aceptar la verdad divina de que realmente el Creador está como separado de nosotros, y hay que pedir el amor de Dios, no nos lo impone. En ese sentido está, entre comillas, separado. Y es por eso, por esa herida, que por ley de atracción atraemos toda esa marabunta de tipos de influencia espiritual. Mucha de esta influencia parece estar compuesta de bandas y más bandas de espíritus listillos que, si bien han crecido en amor, no lo han hecho con Dios. Pero recordemos que su crecimiento sí les da cierto mayor poder sobre las personas como nosotros, las que estemos en condición de plano 1, la mayoría, como dijimos, en la tierra. Entonces, ese poder mayor que tienen en amor y en verdad lo usan desarmónicamente con respecto al regalo del libre albedrío, o sea, respecto a nuestra libertad como almas. El regalo del libre albedrío que vimos en el taller que enlazo aquí, que es un regalo dado al alma, o sea, no es a los cuerpos, no se nos da a la mente, sino al alma, que contiene pues su propia mente, su humildad, su órgano para transmitir la verdad de Dios a ella, de parte de Dios, el órgano, los mecanismos para conectarse y poder recibir el amor divino. Todo es mucho más complejo que cualquier cosa que hay por debajo, como por ejemplo nuestro cuerpo espiritual, el cual los espíritus, muchos de ellos se creen que son ese cuerpo espiritual, no lo son,
son el alma, y así, ¿no? Entonces ese poder mayor, cuando no están sensibilizados, gracias a tener amor divino, no tienen amor divino y entonces no son respetuosos del libre albedrío, igual que nosotros no lo somos. De hecho, permitimos lo que hemos permitido el año 2020, 2021, los encierros y todo esto, que es como una especie de arreglar la tierra a lo bestia, ¿no? Es decir, vamos a hacer más daño en el fondo a las almas, porque dañar el libre albedrío, bueno, o sea, no respetarlo, quiero decir, es contra, vamos, va contra las leyes de Dios. Entonces, como a la mayoría de nosotros nos pasa también, a los listillos les pasa también que queda esa última herida de no confiar en el creador del alma, ¿no? De nuestra alma, cada alma única, pero igual en todos, como poder de alma, ¿no? Como el alma es igual en el sentido de que es la misma poder, el mismo potencial. Pero por supuesto cada una es muy única también. Entonces, incluso esto lo hacen, esos listillos lo hacen aunque hablen mucho de Dios. Por ejemplo, pueden ser espíritus muy proselitistas ahí que van buscando convencer, ¿no? Pueden ser católicos, judíos, musulmanes, de todo, ¿no? Hablarán mucho de su Dios, de Dios, querrán difundir de alguna manera su tradición, ¿verdad? Y esto literalmente se lo he escuchado a Jesús en algún taller decir eso, que hay algunos que son muy proselitistas, los hay más que otros. Creo que ahí comentaba que eso, lo que nos podemos imaginar que los judíos lo son mucho, los espíritus que siguen en esa tradición están muy, muy enamorados de eso, muchos, y lo siguen, cosa que se refleja a lo mejor aquí fatídicamente en cómo manejan a los espíritus más malvados y todo eso para fines que gloríen, que den gloria a la idea de sanación y de todo eso, pese a lo paradójico que es lo que hacen con los espíritus malvados para conseguir eso y ese dominio. Bueno, ahí hay mucho que hablar, porque luego ahí todo está capturado, el tema judío, por falsos, por desencarnados que suplantan, que en realidad a lo mejor les da igual el tema judío, solo quieren poder y esas cosas, como nos pasa en general en todos los gobiernos y en todas las tradiciones. Está todo muy sucio por la enorme presencia de espíritus muy bajos también, que son también miles y miles de millones. Entonces estos espíritus listillos más proselitistas pueden hablar de forma muy inteligente, muy ágil. Hablan de Dios o tienen creencias muy elaboradas, etcétera, para justificar muchas cosas, para comprenderlas, pero no en el nivel emocional, sino solo mental del cuerpo espiritual. O sea, están en planos más elevados, por lo tanto tienen más poder. O sea, que hablan así y pueden transmitir muchas cosas, ¿no? Como libros o cosas. Entonces esa herida, como vimos en Sebastián, esconde un enfado básico que luego podemos esconder de muchas maneras, a su vez, ¿no? En el caso de los que son ateos, como Sebastián y otros, que lo pongo ahí sin acento, sin tilde, igual que lo pongo con tilde, porque bueno, pues no sabemos si es portugués o francés. En el caso de estos, vimos que ya pasaban de la tierra olímpicamente, les daba igual la tierra, por ejemplo, este grupito. Es decir, su herida de enfado con Dios no la iban a proteger adictivamente intentando ir a controlar a nosotros, los terrestres, ¿no? Más o menos sutilmente controlarlos. Claro, tiene que ser en amor y en verdad. Dentro del plano en el que están tienen que actuar armónicamente con el amor natural para salvar aquí a la tierra a su manera, ¿no? No a la manera de Dios, como luego diremos. Entonces, esto lo pueden hacer más sutilmente, más o menos, para que aquí creamos en lo que sea, ¿no? Lo que sea que quieran que creamos o dejemos de creer en lo que sea. Pero también los que no son ateos y están elevados, pero sin amor divino, muchos de ellos actúan para controlar, aunque sea, pues eso, para salvar, ¿no? En amor y en verdad, para que la gente de la tierra no se les escape de alguna manera, ¿no? Ahora veremos por qué. Uno de los porqués. En una especie de ingeniería socioespiritual, ¿no? Que podríamos llamar aquí medio en broma. Por eso no ayudan a la manera de Dios, sino a la suya, a su manera, y hay miles, ¿no? Esa ayuda parece estar destinada en gran medida, a sabiendas o no, aposta o no, a que la tierra crea en sus versiones de cielo,
como mucho el cielo de los perfectos naturales, el plano 6 nada más, como tope, ¿no? Para pues, que sigamos aquí adorando a gente, ¿no? En vez de una relación directa con Dios tan liberadora, pues estos hacen cualquier truco posible, como el libro Durantia, por ejemplo, que luego lo cito en una nota, para que sigamos con la idea de adorar a algo que no sea un Dios, ¿no? Y meten ahí el truco del Hijo Creador, engañando sobre el alma de Jesús y todo eso. Entonces, además, esas dimensiones espirituales, para que estén renovadas, vimos en el material de Sebastián que para que se renueven de alguna manera, entre comillas, se requiere que entren almas nuevas, o sea, nuevas personas, se queden allí, nuevas almas. Pues allí no necesariamente están en el amor de Dios, como hemos visto, y la sensación definitiva de novedad en el alma proviene de la fuente real infinita y no de nuestra propia alma. Así, si no se tiene amor de Dios en el alma, se necesita otra fuente para simular la novedad. Es decir, se necesitan nuevas almas, porque cada vez que entra un alma en una dimensión de esas, se transforma un poco todo. Aquí lo notamos menos, cómo la personalidad influye tanto en el entorno, pero en el mundo espiritual es mucho, me parece. Entonces se necesitan nuevas almas al final allí, pues a fin de cuentas el alma de cada persona es la creación más grande de Dios, que es la mitad de un alma, por cierto, para precisar, ¿no? Entonces necesitan nuevas almas, claro, es la creación más grande de Dios y por eso tiene ese potencial de poder hacer creación de aparente novedad, ¿no? Simular una novedad ahí, que sí que es nuevo, porque realmente cada personalidad es esencialmente única y hay esa novedad, pero es solamente sin Dios, o sea, no es la novedad real infinita, de potencial infinito, que nos permite tener amor de Dios en el alma. Así que, si en los planos inferiores al sexto y en el sexto no tienen amor divino en el alma, entonces lo que renueva allí todo, en esos planos de evolución inferiores al 7, depende más de la gente, o sea, de que entren nuevas gentes, depende más de eso que del Dios real, infinito, que al final es lo único que nos puede dar la sensación de renovación ya infinita. Así que allí en el plano 6, porque ellos viven como vimos en los vídeos de Sebastián, en desarmonía en el fondo, como nosotros también, en desarmonía con el principio del infinito, lo podemos llamar así. Desde que vimos los maravillosos, las ideas esenciales ya las vimos, los maravillosos talleres del 2016 sobre los principios y leyes de Dios, que ya remata el tema y lo simplifica mucho y lo profundiza. Y ya vimos lo esencial, está ahí en la página dedicada a ellos. Así que allí en el plano 6 como tope parece que se necesita eso, ¿no? Necesitan más y más gente si quieren seguir con las ideas de infinito sin Dios. Seguir en esas ideas para siempre es imposible, claro, pero al parecer lo conceptualizan de miles y miles de maneras, en miles de tipos de sistemas de pensamiento orgulloso, claro, en esos mundos de perfección en amor natural. Y así, de cierto modo, sustituyen al Dios infinito real, ese que puede entrar en nuestra alma si nos dejamos querer, claro, para renovarnos, para renacer de verdad, sustituyen a ese Dios por ideas de Dios, creencias, en esos mundos de felicidad, pero de felicidad mustia, en el fondo, como vimos en el material de Sebastián. Además, es así como parece que vamos entendiendo por qué algunos espíritus hablan de que estamos en un periodo de cosecha de almas, es decir, necesitan almas de alguna manera. Estamos empezando a intuir ahí, ¿no? Con lo que acabamos de decir, sobre esa renovación que intenta simular el infinito. Necesitarían almas para esos muchísimos lugares que debe haber en esos planos superiores. Fijaros que ahí caben muchísimas almas, imaginaos todas las que ya hay, que ahora veremos números, y eso es, cada esfera está separada por una especie de frontera interestelar dentro del mundo espiritual, que no lo vemos, pero cósmicamente tiene una realidad cósmica y es enorme. Cada una de esas esferas debe contener muchas localizaciones, ¿no? Y entonces hay muchísimos lugares, ¿no? Y muchos espíritus ahí, cada uno con su propia adicción a ser eso, proselitista, querer difundir a toda costa, controlar, por amor y por deseo de su tradición, ¿no? Y no están infringiendo leyes
divinas, pero sí, leyes del amor natural, pues no las están infringiendo, pero sí leyes de carácter más divino relativas al libre albedrío y al amor divino, a la posibilidad de recibirlo y todo eso. Pero estos espíritus, al no tener amor divino, no tienen una buena sensibilidad al libre albedrío ni a la existencia de la posibilidad de la relación directa con Dios, como hemos dicho. Perdonad que seamos aquí tan repetitivos, que sea ahí el texto tan repetitivo que hice, pero es tan importante que eso, que hay que tenerlo claro, ¿no? Así que, como vemos, atraemos de todo, y miles de millones de esos desencarnados están en nuestra condición, por lo que dice ahí y en otros lados Miller, es decir, están en una condición en general baja, de plano 1, y otros tantos de miles de millones al parecer están en el plano 2, como nos contaba aquí Jesús, que la foto es del taller sobre los atributos de Dios. Fijaros, aquí nos señala 20.000 billones más o menos, billones en inglés es 1.000 millones, por lo tanto esto, 20.000 millones, estarían en condiciones infernales, sin contar la Tierra, sin contar los 7.000 que somos ahora, que también lo estamos, 7.000 millones. En la segunda dimensión hay otros tantísimos, muchísimos, fijaros, muchísima gente en la segunda dimensión con poder de visitar la Tierra, pero ya tienen que ser más benefactores, y habrá muchos abortos naturales allí, y abortos no naturales no sabemos muy bien, pues son más difíciles de contactar, dice Jesús en la canalización que hizo de Nathan, la maravillosa canalización de un aborto espontáneo. Muchos de ellos, y también vimos un vídeo sobre que se creen extraterrestres, los pobres no, porque son almas inmensas de poder, igual que nosotros somos la mayor creación de Dios, pero hay mucho problema con eso, claro, porque nosotros no queremos saber de la existencia de tantísimas personas con más poder en amor, pero que por ejemplo a lo mejor han sido abortadas, se creen que son extraterrestres y no quieren una guía de algún guía del amor divino que les cuente la verdad divina, y seguramente los abortos normales, los más violentos, no querrán para nada. Muchas veces eso les costará mucho más a lo mejor evolucionar, porque está muy asociada la idea de haberse generado con un gran trauma, está muy pegada al hecho de ser autoconsciente, ¿no? Autoconsciente de ser un alma, y en ese mismo momento, antes de poder ser autoconsciente de ser un alma, ya tienes un trauma. Entonces es muy difícil a lo mejor creer que hay un Dios bueno, que el Dios que te creó como alma es bueno realmente y es contactable con amor. Es muy evidente esto si lo empezáis a pensar, ¿no? Entonces aquí nos ponía, ya por completar, ya que estamos viendo la imagen, pues nada, es muy simple, que el 4% más o menos estaba en unidad con Dios, de esos 60.000 millones, un 4% solamente, por lo tanto ya está en plano 8 o más allá. Y del plano del 3 al 7 contaba aquí pues más o menos unos 17,5 billones americanos, que son eso, 17.500 millones. Así que eso está en este taller, los atributos de Dios, entrevista a Jesús, del cual llevo hechos unos vídeos. Estos los hice sin conversación, ahí en directo en YouTube, y falta por ver la sesión 2, que es donde está la imagen esta. Aquí está el PDF donde está esa imagen, que la puse, y en el PDF ya está ahí la traducción, más o menos como me salen las traducciones, no están ni mucho menos perfectas, pero sí que se entiende, y los puntos claves, pues muchos de ellos están hay que registrarlos bien y están ahí registrados. Entonces, recordemos que mediante esas atracciones de espíritus, o sea, el hecho de que los atraemos resonando nuestra arrogancia con la suya, mediante eso nos damos cuenta de las heridas. O sea, la ley de atracción sirve para algo, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta? Bueno, pues de qué emociones se nos metieron en el alma. Perdón, aquí claro, hay que poner cuáles emociones, ¿no? Pero bueno, así dicho de andar por casa, ¿qué emociones se nos metieron en el alma y se bloquearon allí? ¿Cuáles se nos metieron desde nuestros padres, desde nuestro entorno de la infancia? Aquí repasamos eso súper básico. Profes, familia en el alma, ¿no? Miedos, penas, a perdonar, vergüenzas. Es decir,
nos percatamos por ley de qué es lo que absorbimos en ese entorno desde que somos concebidos, de hecho. Muchas emociones desarmónicas, erradas, emociones que tenemos que desbloquear si queremos progresar, claro, sintiéndolas como las sienten los niños pequeños, dejándolas fluir, a ser posible con amor divino, además, ayudando, ¿no?, ese proceso. La relación directa con Dios sería lo más directo, rápido y sin sufrimiento, quitando todo el sufrimiento posible de la ecuación. El sufrimiento que Jesús lo define simplemente dolor a largo plazo, el sufrimiento. Entonces nos damos cuenta luego de las otras heridas, las que nos causamos a nosotros mismos y a los demás cuando actuamos desde las heridas de la infancia. O sea, sin haber sanado las heridas de infancia, es como la mayoría de nosotros vamos por ahí andando y por eso actuamos así. Tenemos una pareja y luego otra y a veces rompemos malamente y no sé cuántos y no entendemos nada de la vida, que en el fondo la vida es, la ley de atracción nos está intentando señalar nuestra grandeza como almas, es decir, que tenemos que ser humildes con las emociones que tenemos en error, esos miedos de infancia, etcétera, para poder realmente adquirir un sentido de valía real con Dios, el yo real, nosotros mismos realmente, y ser nosotros mismos, nuestros deseos reales, cada vez más reales. Pero no, vamos actuando desde la herida, ¿no?, el yo herido, para protegerlo con la fachada, ¿no?, que hemos visto mucho de eso. Es decir, las heridas que nos causamos al actuar desarmónicamente, es decir, al hacer pecados, digamos, al cometer pecados, que técnicamente es eso. Es no dar en el blanco de lo que para Dios es armónico con la verdad y el amor tal como los ve Dios. Eso es un pecado. Por ejemplo, muchos de los espíritus de los caminos del amor natural hacen pecados de la manera en que están influyendo en nosotros, contra el libre albedrío, contra cómo ve la libertad Dios, cómo ve las almas Dios. Y nosotros nos sometemos a esas prácticas sin saber que hay esos espíritus, sin querer saber que tenemos esas heridas, pues nos sometemos por arrogancia. Sin querer darnos cuenta de que somos muy arrogantes, la mayoría. Entonces, actuamos desarmónicamente respecto a la verdad y al amor tal como los ve Dios. O sea, estamos hablando ahora de la órbita, digamos, del arrepentimiento. O sea, tenemos que entenderlo bien, que no es culpa. Eso, estamos hablando de todo lo que hicimos luego en la vida desarmónicamente, ¿no?, a partir de no sanar nuestras heridas de infancia, de no perdonar. Son cosas que degradan aún más nuestra alma, cosas de las que arrepentirse, pero sin culparse, es decir, a mirar con Dios, con su verdad, en el sentido de arrepentirse. Ese es el sentido de arrepentirse. Es desear absorber la verdad de Dios sobre lo que hemos hecho. O sea, y eso incluye cómo se sentían los demás. Cosa que no lo quisieron hacer en gran medida nuestros propios padres, al meternos esos sentimientos de miedo, de vergüenza, etcétera, por sus propias frustraciones, creen que no van a tener tiempo, creen que la vida es finita, no sé cuántos, pues ahí eligen no arrepentirse, es decir, no sentir lo que están haciendo a la otra alma, no sentir lo que siente la otra alma y proyectar ese miedo, esa rabia, esas cosas a los niños, ¿no?, que es la base que es la madre del cordero, digamos, de lo que le pasa a la tierra, esta insensibilidad al pecado. Eso es lo que vamos transmitiendo. Son cosas, entonces, como parejas e hijos que hemos atraído. Son las relaciones de arrepentimiento que vimos en conversaciones ahí con Clau, con Ana P. Hemos atraído a nuestras vidas en plan a lo tonto, sin descubrirnos en nuestro yo real. ¿Y qué pasa? Que toca arrepentirse en ese sentido, insistamos mucho, o sea, de sentir, igual que perdonar es sentir las heridas, arrepentirse también es sentir las heridas causadas a otros y las causadas a nosotros por haber hecho eso, por eso es más difícil arrepentirse, por eso todo el mundo le es muy fácil hablar de perdón, y en el curso de milagros, perdón. Bueno, que por un lado hay una razón ahí detrás, porque lógicamente todo surge de lo que nosotros hemos absorbido y por lo tanto tenemos que perdonar, hemos absorbido en la infancia. Pero hay que tener cuidado con la arrogancia, ¿no?, de solo hablar de perdón. Ahora, que por eso es que creo que el curso de milagros ha sido presa tan fuertemente de espíritus listillos, ¿no?, que se han pegado a nuestra arrogancia.
Entonces toca arrepentirse ahora, en esta vida física o cuando muramos, pero vamos a tener que hacerlo en el sentido lento o rápido con Dios, es decir, realmente arrepentirse, porque si lo hacemos lento, pues simplemente es que vamos sintiendo ahí, no involucramos a Dios en la ecuación, porque Dios ha creado esas otras almas, y entre comillas le tenemos una deuda, por así decir, que es, oye, reconoce que esta alma es igual que tú, en ese sentido de alma, y le has hecho eso, o ayúdame a solucionar esto a mi manera, a la manera de Dios, y ya está, ¿no? Entonces toca ver qué es lo que hicimos absorber a esas almas, ¿no? A esas parejas, a esos hijos, es decir, qué es lo que nuestras heridas hicieron. Aquí si nos queremos quitar un poco de culpita, por así decir, en la fachada, lo que hicieron nuestras heridas, en realidad lo hicimos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces pues estamos tan completamente absorbidos en estas heridas que es casi como si lo hicieran nuestros padres a través de nosotros. Y por eso aquí podemos hablar, en algunos casos, de que la responsabilidad de muchos niños cuando hacen cosas malas o adolescentes, una parte de la responsabilidad recae sobre el alma de los padres, nos contaba Jesús y María en talleres, ¿no? Es que nuestras heridas hicieron, podemos decirlo también así, con esas otras personas, parejas, hijos, esas heridas de infancia. Y claro, atraemos todo tipo de cosas, ¿no? De todo. En la viña del Señor, como dicen ahí, porque aquí estamos perdidos, llevamos poco tiempo, es decir, estamos al principio de la individuación del alma, ¿no? De la vida del alma, y además en una tierra caída, donde no entendemos que despertar es, en el fondo, despertar al pecado. Y fijaros, aquí hablamos de individuación del alma, pero es que no comprendemos el concepto de individuación, que no es separación, sino que es extracción de potenciales, es diferenciación enriquecedora y demás. Y el alma tiene pues un potencial infinito en ese sentido de individuarse si recibe amor de Dios. Aunque por cierto, ahora en la tierra somos muchas almas, claro. Y al parecer, fijaros qué cantidad de gente, ¿no? Y al parecer por eso es que hay muchos espíritus que habitan en planos superiores y tienen mucho miedo. Por eso es que tienen tanto miedo. Porque somos muchos, ¿no? Si mucha gente recibiera aquí amor divino y actuara en consecuencia, que eso es lo problemático, querer ser humildes con el amor divino ya recibido y actuar armónicamente, no apagar la voz de la conciencia que va a actuar más fuertemente cuando tengamos amor divino, y esto también lo digo por experiencia propia, la voz de la conciencia con imágenes que nos va a lanzar para que hagamos, no para que forzarnos, pero sí como que el alma desea crecer gracias a tener ese amor divino, y nosotros somos el alma y lo deseamos en el fondo, y la voz de la conciencia, la verdad de Dios, nos transmite, que no es una voz, que nos transmite pues eso, esas verdades de forma un poco más intensa. Entonces tienen tantísimo miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? A que se les escape la tierra y les dé lecciones a ellos, ¿no? Con su arrogancia, en algún grado de arrogancia que tengan, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Les dé lecciones a esos espíritus sobre reparación, sobre igualdad en Dios, ¿no? Sobre Dios, ya que si mucha gente recibiéramos a Dios aquí en la tierra, ya no podrían jugar a expectativas con su planeta, entre comillas, sus mundos, su tradición, su gente, su poder. Como vimos, si pueden jugar a controlar mediante nuestras heridas, es porque estamos literalmente abducidos, entre otras cosas, por la idea del trueque emocional en la vida, ya sea con dinero, con relaciones temerosas, etc. Estamos abducidos por eso, frente a la posibilidad del amor de Dios y el amor a Dios, que es capaz de situarnos en un verdadero amor a los demás y a la naturaleza, o un verdadero conocimiento de los demás y de la naturaleza y de Dios primero. Entonces, aquí le vamos a leer las notas para acabar y ya termino. No hace falta poner nombres a estos espíritus que actúan aposta contra la verdad de que pueden transformar su alma si reciben amor divino. O sea, ellos son perfectamente libres de hacer eso, nos comentaba Jesús, y ya está. Para eso se creó el ser humano. El libre albedrío es esencial, y esa libertad de elegir a Dios o no, la relación directa. Y no hace falta ponerle nombres, pero... Y de hecho, aquí, entre paréntesis, ahora vamos al grano de lo que quiero decir en la nota.
vemos que parece que a Jesús no le gusta poner nombres y etiquetas, pero sí sabemos que los podemos llamar anticrísticos, ¿no? Y eso es a lo que voy a decir ahora, en un sentido muy sencillito de lo que significa Cristo, ¿no? Porque un significado principal y básico de esa célebre palabra es simplemente haber recibido amor divino en el alma. Entonces, por eso decir, en realidad un Cristo sería el que lo ha recibido del todo como para transformarse. Quizás es esa la definición que le escuché en algún lado, que podríamos definirlo así, pero es que no hace falta, ¿no? Pero en Cristo sería recibir amor de Dios en el alma. El hecho de ese amor ya no se puede destruir, además, entonces el alma de alguna manera está salvada para la eternidad. Otra cosa es el sufrimiento que se cree ese alma a sí misma por no actuar en armonía con esta verdad, ¿no? Pero bueno, en Cristo, si nos somos fieles a la palabra en cómo se usa tradicionalmente, Cristo sería Jesús en estado ya de unidad con Dios, con tanto amor divino en el alma, o sea, con tantos eventos de cristificación, si lo podéis decir así, que su alma ya se ha transformado en unidad con Dios y pasa al plano 8, que lo hizo con el cuerpo físico, según nos cuenta él mismo. En el cuerpo físico ya adquirió la condición de unidad con Dios, plano 8, más de la que nunca habría habido como condición álmica en este planeta, y entonces digamos que ya era un Cristo, ¿no? Si los llamamos a los celestiales crísticos, los celestiales sean todos los que están en plano 8 y más allá, ¿no? Pero la palabra Cristo simplemente pues, se puede quedar con eso tan simple, haber recibido amor divino en el alma. Por lo tanto, estos espíritus están en contra de esa posibilidad. O sea, ellos han elegido no hacerlo y dicen, bueno, pues voy a convencer, porque todo el mundo quiere extender su propia verdad y su propia vida, ¿no? Pues forma de vida, pues a estos espíritus que actúan a posta contra la posibilidad de recibir amor divino en las almas de nosotros, por ejemplo, y en general de cualquier espíritu de los desencarnados, pues a esos espíritus los podemos llamar anticrísticos. Porque claro, ellos quieren actuar así pues para no perder ese cierto control de la humanidad, ¿no? Y salvarla, entre comillas, a su manera, ¿no? No según el principio de redención de Dios, ¿no? Que es un principio del que habla también y que, bueno, es lo que hemos visto sobre el amor divino y el perdón y el arrepentimiento, básicamente. A estos, entonces ese miedo a soltar el control lo vemos plasmado, como ya he sugerido un poco antes, en libros como el de Urantia, que son esos tejmanejes, para intentar entender ellos, sin entender el tema de Dios y la transformación del alma, entenderlo a su manera, porque hay espíritus que se mueven tan rápido, no sé qué. Bueno, no quieren saber esta verdad divina que nos ha venido Jesús a contar, y en ese libro habla mucho de Jesús, no sé qué. Pues es el gran engaño, uno de los grandes engaños de este siglo, del siglo pasado, y que continúa. Entonces, sobre esto, aquí en esta nota está al final, cuando hemos hablado del tema del trueque, el dinero, el regalo, ¿no? Este tema está tratado en el taller de ética y moralidad, si recuerdo bien, el que enlazamos aquí, y se trata del regalo frente al trueque, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo, el texto, y nada más quería mostrar aquí, ¿verdad? Pues nada más, sí. Muchas gracias y hasta el siguiente.